has preguntado alguna vez dónde nació la salsa? El origen de la salsa como estilo musical siempre se ha visto envuelto en ciertas polémicas, puesto que no se puede atribuir a un lugar concreto. Lo cierto es que sus orígenes por regla general se cita que procede de una fusión que llevaron a cabo los provenientes de África en el Caribe, cuando oyeron la música europea y quisieron mezclarlas con sus tambores. La música de los esclavos africanos y de los colonos franceses y españoles se fusionó, dando lugar a una variedad de estilos musicales afrocaribeños, que más tarde derivarían en lo que hoy día se conoce como salsa. Cuba tuvo un papel protagonista en el origen de la salsa. Ya en la década de los 30 del siglo pasado, sonaba en la isla caribeña melodías, ritmos provenientes de África. La historia nos dice que fueron estos primeros ritmos los que se mezclaron por aquel entonces con rumbas como el guaguancó y el sonero para comenzar a crear ritmos afrocubanos propios, entre los que se encontraban el jazz afrocubano, el mambo, la guaracha, el son cubano y el montuno. La exquisita melodía de estos nuevos ritmos pronto cuajó en otros países de América Latina. Puerto Rico y Colombia fueron los primeros que acogieron estos nuevos sonidos llegados desde el país cubano. Sin embargo, no fue sino hasta su aparición en Estados Unidos, y más concretamente en el barrio del Bronx neoyorquino, cuando estos ritmos adquirieron una mayor repercusión. Fue el momento en que se fueron agregando nuevos instrumentos musicales que hoy forman parte indisoluble de la salsa. A finales de los 60 e inicio de los 70, comienza a surgir el nombre de la salsa como un género musical. Es desde entonces cuando la música latina se representa mediante este género, alcanzando un notable resultado en los Estados Unidos. La gran revolución de la salsa vino de la mano de Fania All Star. Johnny Pacheco, músico dominicano, y Jerry Masucci, productor estadounidense, crearon en 1963 el sello discográfico Fania Records. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida. Años más tarde, en 1968, nace en Nueva York el grupo de salsa Fania All Star. Por Fania All Star pasaron grandes músicos y cantantes de la época. Cabe destacar a Bobby Valentín, Rubén Blades, tristeza todo preso en no tener su libertad. ¿Cuántas latas de cascajo? Celia Cruz, Cúcala, 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 cúcala.
Héctor Lavoe, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, vengan conmigo. Ismael Rivera, El nazareno, y pum pam pam, que te da consejos buenos. la popularidad que alcanzaron durante los diversos conciertos que dieron por el mundo hizo posible que 9 años después de su creación se grabara el tributo a Tito Rodríguez, haciendo que la salsa se convirtiera en un elemento distintivo de lugares como Cuba, Colombia, Venezuela o Puerto Rico, y llevando este ritmo latino a otros lugares del mundo como Europa o Asia. ¿Por qué se llama salsa? Existen diversas teorías sobre el término salsa. Comenzó a utilizarse a raíz del tema de Ignacio Peñeiro, Échale Salsita, del año 1930. Échale Salsita es un tema que pertenece al son cubano que Ignacio Peñeiro, junto con su grupo El Septeto Nacional, interpretaba y que incluso hoy día muchos artistas continúan interpretando. La siguiente teoría habla que a mediados de 1940, el cantante cubano Cheo Marchetti, como consecuencia de la influencia que recibió durante su estancia en México por las salsas picantes, decidió utilizar esta palabra para denominar así a su grupo, Conjunto Los Salseros. Otra teoría, la que cobra mayor fuerza, es la que afirma que en realidad fue Fidia Danilo Escalona, un DJ venezolano, quien comenzó a utilizar la palabra salsa para referirse a este género musical durante su programa de radio llamado La Hora de la Salsa, El Sabor y el Bembé, que se emitía a la hora de comer y que se convirtió en la emisión preferida de la gran parte de la población, afirmación que hacen grandes cantantes como Celia Cruz, Richie Ray y Bobby Cruz, entre otros. Cabe destacar que él no le dio ese nombre a ningún género musical, solo lo utilizó para su programa de radio y así poder agrupar tantos distintos ritmos latinos que sonaban para el momento, como el son cubano, el son montuno, jazz afrocubano, el cha-cha-cha, la guaracha, mambo, pachanga, rumba, guajira, bolero, bolerosón, danzón y otros más. Los mismos productores internacionales y artistas quienes fueron dándole ese título para identificar este ritmo latino. ¿Y tú, cuál crees que es la verdadera teoría?